Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Esta es una clase dirigida pues exclusivamente para mis alumnos de la materia de oncología de la licenciatura en enfermería. No obstante, pues es pública, cualquier persona que le ayude a esta información, pues adelante. Bien, vamos a ver un resumen de lo que vimos en algunas semanas de las clases. Entonces vamos a hablar de la materia de la oncología, vamos a empezar por las generalidades, la introducción a la oncología, después mencionaremos las patologías oncológicas más frecuentes, algunos detalles de cada una de ellas, las urgencias oncológicas o complicaciones que se puedan llegar a presentar y el manejo y tratamiento de los pacientes con cáncer. Bien, entonces recordemos, la oncología es la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades neoplásicas, tanto benignas como malignas. Es decir, la oncología no solamente trata enfermedades malignas, también pueden tratar enfermedades benignas porque muchas veces lo asociamos directamente con puras patologías de tipo malignas. Y no solamente se encarga de su tratamiento, puede ser la rehabilitación, la epidemiología, la prevención e inclusive el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, la oncología se encarga de las neoplasias. ¿Pero qué es una neoplasia? Una neoplasia es una masa anormal de tejido. Cualquier cosa que creció de forma anormal es una neoplasia. Y esta es producida por una multiplicación descoordinada de algún tipo de células. Algunas células que normalmente tienen su proceso de crecimiento y de desarrollo, su división celular, su tiempo de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada, pero pues esta no se da por alguna situación y entonces las neoplasias pueden aparecer. ¿Cuáles van a ser las características principales de estas lesiones de tipo tumoral o neoplásicas? Que van a adquirir autonomía. Esta autonomía de estas patologías, de estas enfermedades, pues hace que sean independientes al funcionamiento del sistema pues fisiológico normal. Entonces van a ser insensibles a los inhibidores del crecimiento. Ahorita vamos a hablar de los inhibidores del crecimiento, pero a manera de introducción hay células que favorecen que crezcan las células y otras o genes que hacen que estos no crezcan. Se llaman genes inhibidores del crecimiento. Y entonces esto va a hacer que estas células sean resistentes a la apoptosis, es decir, a la muerte celular programada, y por lo tanto pues las hace un tanto cuanto inmortales a estas células. Van a tener un potencial replicativo ilimitado, estas células se van a autorreplicar, van a ser pues un crecimiento acelerado, anormal, con inducción a la angiogénesis, angios vasos sanguíneos, génesis, origen, o sea, van a dar origen a nuevos vasos sanguíneos para nutrirse ellos mismos, esas células que están ahí como extrañas, desordenadas, autónomas, insensibles al crecimiento o que no se mueren, forman nuevos vasos sanguíneos para poder replicarse ellas. Y con esto van a potencializar o producir algo que se llama metástasis, que es la diseminación a otros órganos. Bien, protooncogenes y genes supresores de tumores. Todo lo vimos más a detalle un poquito en cada una de las clases, pero recordemos que existen dos tipos de genes pues a nivel molecular, los protooncogenes y los genes supresores de tumores o los genes supresores. Los protooncogenes hacen que las células tengan capacidad de replicarse y de aumentarse y de reproducirse. Y los genes supresores de tumores hacen que no pase esto, que se controlen, que no se repliquen, que se supriman, que no avancen, etc. Entonces normalmente están coordinadas unas con otras para que no se desarrollen de más y no se tampoco eliminen de más. ¿Cuándo ocurre un proceso neoplásico? Cuando fallan alguno de estos. En clase vimos que uno de los más comunes es el gen P53, de los supresores de tumores, una falla en el HER2-Neu, en el BRCA1, en el BRCA2, etcétera. Pero en sí cualquier gen de estos que falle, pues hace que no se supriman los tumores y que crezcan o que el otro crezca de más. Y entonces hablemos de manera general de las patologías más frecuentes oncológicas, claro, aquí en México. En México sigue ganando el cáncer de mama y el cáncer cérvico, uterino y de ovario. Posteriormente el cáncer de colon, las leucemias, los tumores del sistema nervioso central se dan muchos en la infancia y el cáncer pulmonar. Obviamente hay muchísimas patologías más, muchas enfermedades neoplásicas más, el cáncer de tiroides, el CA de páncreas y en cualquier parte que se pueda desarrollar
un cáncer, una patología oncológica, pues va a estar ahí dentro de la lista. Pero, pues de las más comunes que tenemos que recordar es el cáncer de mama. El cáncer de mama, bueno, obviamente ahondamos más dentro de la clase, pero recordemos varias cosas. Una cosa principal de aquí es la zona o la ubicación, el segmento donde más se va a encontrar. Obviamente se da más en mujeres que en hombres. No exime que a los hombres no les pueda dar, pero pues por las características anatómicas y fisiológicas de la mujer, pues obviamente les va a dar más a las mujeres. Y es en el cuadrante superior externo, es decir, dividimos a la mama en 4 y en el cuadrante de arriba y de afuera. Perdón, en el superior externo es donde se va a dar más la posibilidad de desarrollar alguna lesión de tipo neoplásica. Hablamos también de varias características. Recordemos, lo que se llama carcinoma o sarcoma normalmente es algo malo. Lo que no necesariamente incluye estas palabras no necesariamente puede ser algo malo. Un fibroma, oma no es otra cosa que la terminación para referirnos efímeramente a una bola, a un tumor, a una tumefacción. Entonces, un fibroma es un tumor de fibras musculares, de adherencias, ligamentos o cualquier otra situación y no necesariamente significa algo malo. Un carcinoma, ese sí significa algo malo. ¿Sale? En el cáncer de mama también es importante la clasificación de BRAFs. La tocaremos en clase nuevamente. Yo creo que pues, cuando nos veamos mañana, les platicaré un poquito de la clasificación de BRAFs, que es una clasificación internacional para poder catalogar al cáncer de mama por medios de ultrasonido o de cualquier estudio de imagen. El cáncer cérvico-uterino y de ovario, el de ovario tiene sus características particulares, pero el cáncer cérvico-uterino, ese también sigue siendo una zona muy común, obviamente por la multiparidad, la parejas sexuales, la multidesarrollo de parejas sexuales. Entonces también nos hace propensos a un proceso infeccioso que es la presencia de el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, la presencia, no todos, aquí hay un poquito de discusión porque estudiamos en clase que hay varios tipos de papiloma humano. Se subclasifican los virus porque es un virus y así como lo estamos viendo ahorita con el COVID, hay muchos tipos de virus, bueno, el mismo virus del COVID, pero la mutación tal, tal, tal y tal. También en el virus del papiloma humano hay varios tipos de virus del papiloma humano y hay unos que son más propensos a desarrollar el cáncer cérvico-uterino y hay otros que no necesariamente. En el cáncer de colon también hablamos de esa patología, las leucemias. De las leucemias, recordemos, es un poquito más común en las infancias, lamentablemente. Y hay dos tipos principales. Bueno, se pueden dividir en 4. Las mieloides, las de las células mieloides y de las células linfoides. Y tanto agudas como crónicas. Entonces, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfoblástica crónica, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica. Los tumores del sistema nervioso central, también el glioma, el neuroblastoma y demás en la infancia y el cáncer pulmonar. Digo, esto es a manera de resumen general de nuestra clase que vimos. Las urgencias oncológicas más frecuentes que también llegamos a ver, esto se platicó inclusive en algún otro video, el síndrome de lisis tumoral. Síndrome de lisis tumoral no es otra cosa. Lisis lo platicamos en clases, rupción. Cualquier cosa que se rompe. Una hemólisis. Hemo, sangre, lisis, ruptura. Entonces, un síndrome de lisis tumoral es donde las células del tumor pues empiezan a dispersar, a romper, por así platicarlo, de manera lisa y llana para que se pueda entender. Y eso va a alterar metabólicamente otras sustancias. Se va a alterar el ácido úrico, se va a alterar el potasio, se va a alterar el calcio. Entonces, vas a ver ciertos electrolitos, ciertas proteínas, ciertas sustancias químicas que van a alterarse y uno va a pensar que pues pobre del paciente para el colmo se le están alterando otras cosas. No necesariamente se le están alterando otras cosas, hay que pensar que el síndrome de lisis tumoral pueda estar presente y es el mismo tumor el que esté alterando otras cosas por ahí. La compresión tumoral, eso es algo también clásico porque pues los tumores tienden a crecer, a hacer bolas, a hacer masas y entonces estos van a obstruir y puede causar desde una compresión medular contra el sistema nervioso central o periférico, una obstrucción respiratoria si se causara en el mediastino, alguna tumor en el mediastino. Platicamos también en clase un síndrome de Mirici donde el tumor
comprime la vesícula y sus conductos, y eso aparenta que es una colelitiasis o coledocolitiasis. Entonces, pero no, realmente es un tumor que puede estar ahí comprimiendo. Entonces, recordemos que estas masas tumorales, pues es una bola dentro de un lugar donde no debería de existir, y entonces, por ende, comprime otras estructuras. Las crisis convulsivas pueden estar presentes, la hipertensión intracraneal, el síndrome de hipertensión intracraneal, una anemia severa, porque pues en la misma angiogénesis, en la producción de nuevos vasos sanguíneos, pues obviamente hay una redistribución del flujo, hay algo, por mencionar a esta neoplasia como algo, que está robando sangre para sí misma. Entonces, pues este robo también pues hace la posibilidad de un síndrome anémico. Y la hiperleucocitosis, la elevación de los leucocitos. Recordemos que lo normal de los leucocitos en características normales son de 5.000 a 10.000. Cuando hay algún proceso infeccioso se elevan 12.000, 13.000, depende del proceso infeccioso. Pues aquí se habla de una hiperleucocitosis hasta arriba, hasta de 20.000. Entonces también para tomarlo en cuenta. Y a manera de conclusión, en este pequeño resumen, que es lo que quiero que se lleven, es que la mayoría de los cánceres van a ser tratados con cirugía, radioterapia y quimioterapia, obviamente dependiendo de la posibilidad de que se pueda realizar. Un cáncer de páncreas, pues hay que tratar de quitar esa pieza. El cáncer de mama, hay que tratar de quitar esa pieza afectada si es que se puede todavía por sus condiciones. La radioterapia es radiación en la zona, y la quimioterapia es otra cosa que poner a lo mejor un suero y ponerle sustancias químicas, bueno, medicamentos que vayan a tratar de eliminar esas células de tipo neoplásicas. Bien, este es el resumen de nuestra clase en 10 minutos. No se preocupen, vamos a ver más detallitos un poquito antes del examen, lo vamos a platicar, pero esta es a manera general un resumen de la materia de oncología. Hay que estudiar, hay que actualizarse, hay que saber más y hay que ahondar más. Nuestra licenciatura de enfermería es una licenciatura en enfermería general, tenemos que saber de todo un poco, y de oncología esto es lo que quiero que se lleven para el resto de sus vidas. ¿Sale? Cuídense mucho, estamos al pendiente, nos vemos en clase.